Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con un distinguido invitado que ya lo hemos tenido con nosotros en Sin Esquemas y estamos seguros que con su participación vamos a obtener informaciones muy valiosas y constructivas sobre diversos temas que en la actualidad están inquietando y preocupando a la ciudadanía en sentido general. Vamos a conversar con el doctor José Miguel Gómez, médico psiquiatra, quien además es escritor, educador, ha servido lógicamente de consultor a varias instituciones, tanto públicas como privadas, y con quien, reitero, vamos a tener una conversación bastante interesante. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Esquemas. Buenas noches, feliz. Gracias por la invitación. El programa anterior me sentí cómodo, me gustó. Muchas personas llamaron diciéndome que lo habían escuchado y que le considero que era muy importante. Así que te felicito a ti por tu programa. Gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar en materia, doctor. Hay diversos temas en la cual, en el ejercicio de su carrera y de su experiencia, tocan prácticamente directamente lo que usted hace. Estamos hablando, lamentablemente, de una situación donde se sigue hablando de temas y con una quizás, vamos a decirlo de esta manera, con una crudeza mayor en los últimos días de violencia contra la mujer, para no sé, para quizás no equivocarme y decirle feminicidio, porque cuando dice feminicidio, lo que saben de eso, usted que me va a aclarar, hablan que el feminicidio se refiere a cuando se maltrata o se ataca a la mujer por el hecho de ser mujer. Y ahí hay muchas cosas que detrás de eso están, pero usted que no va a hablar de eso, ¿qué es lo que está pasando realmente, doctor? ¿A qué se debe? ¿Estamos siendo débiles en la lucha contra esta situación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Ministerio Público, desde el punto de vista de la formación en la familia, de tantas variables que intervienen en este tema tan preocupante? ¿Qué usted nos puede decir sobre eso, doctor, de la forma llana Mira, como usted siempre nos acostumbra? decirte de entrada que la muerte machista, los feminicidios siguen siendo una vergüenza y una expresión de cómo las políticas que el Estado por muchos años ha implementado no han sido eficaces, no han sido eficientes, de manera que todos los años o se incrementan los feminicidios o aumentan las muertes violentas contra la mujer. Y esas campañas que años anteriores, de forma sostenida, ministerio tras ministerio, gobierno tras gobierno, han implementado, han denunciado, han ejecutado, se han hecho marchas, simposios, talleres, se ha discutido, se ha buscado la forma de cómo prevenir. Sin embargo, estas dos últimas muertes que dejaron 6 niños huérfanos y 2 mujeres muertas en menos de una semana con hechos horrorosos, te dicen que esas 2 mujeres fueron a poner una querella como el Estado Dominicano, el Ministerio Público, la Fiscalía y la Policía lo han implementado. Fueron esas 2 mujeres, pusieron sus querellas y denunciaron que sus agresores las habían amenazado ya años anteriores, la habían golpeado. Y aún así, el Estado Dominicano falló. Ni la llevó a un hogar de acogida, como contempla la ley, ni buscaron los agresores para detenerlos, y a uno de ellos lo llevaron a conciliación. Me dio con el juez que él iba a no tocarla, a no perseguirla. Y le creyeron. El día siguiente, él fue
mató a la mujer, mató a la Dios. madre, mató a la suegra, mató al papá, hirió y anda prófugo de la justicia. Así, No, no mató a más gente porque no había más gente en la casa, pero si hubiese cuatro 10 personas personas más, mata a las 10 también adentro. fueron víctimas de Dios, ese monstruo así es. que ahí entonces es lo que decimos que falló el Estado. El Estado no surtió los efectos de protección ante la demanda de esas mujeres. Y yo en el periódico hoy, que escribo todos los lunes, Sí. tengo años en diferentes gobiernos diciéndole estas palabras. La República Dominicana no ha podido responder con un programa de prevención porque en la política, en el protocolo fallan en establecer lo que le llaman diagnóstico temprano. En República Dominicana me he cansado de decir que la UNACIF tenga las unidades de psiquiatría forense, Claro. que tenga psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales disponibles en unidades piloto que tan pronto el Ministerio Público lo requiera, en menos de 48 horas pueden hacer diagnóstico. Entonces, cuando una mujer va a poner una querella por maltrato, por agresión, por abuso, inmediatamente es mandarla a un hogar de acogida de protección, el marido o el ex amante o quien es el agresor, se le retiene y se le manda a esa unidad para determinar tres cosas. Si tiene patología psiquiátrica, si tiene trastorno antisocial de personalidad, si es un psicópata, y si es Claro. un individuo con trastorno emocional que representa alta peligrosidad. Esas tres cosas y se le hace un doping por abuso de droga. Eso, en menos de 48 horas, esas unidades pueden mandarle un sobre cerrado a ese fiscal, a ese juez, a la procuradora, a la fiscalía, el diagnóstico de un historial clínico para determinar si debe de quedarse dentro del sistema carcelario y recibir tratamiento médico psiquiátrico. Y lo segundo, si es un individuo de alta peligrosidad con psicopatía, entonces te pasan a unidades de cárcel por largo tiempo. Pero en República Dominicana, una vez se quejaron que no había presupuesto, otra vez me escribieron diciendo que no contaban con el personal y se la puse muy fácil y le di esas tres palabras. Ninguno de esos se justifica, porque primero no necesitan recursos para eso. Simplemente un cuartico con 2 sillas, una mesita, Y un profesional preparado de un esa área. profesional y un psicólogo y una trabajadora social, ya eso funciona. No tienen que nombrar profesionales, pedirlo prestado con salud pública, se lo mande, Claro. donde quiera que esté, aquí al psicólogo por pipa sin trabajo. Es simplemente buscarlo y ponerlo y poner a funcionar. Lo que pasa es que han argumentado una serie de burocracias y de procedimientos y se han negado a utilizar los profesionales de la salud como auxiliares de la justicia para instrumentar no solamente esos expedientes, sino cuando aparecen estos individuos con grandes problemas de personalidad y que han hecho daño a la comunidad. Si eso se hubiese hecho, usted puede jurar que esas dos mujeres hoy estuvieran vivas, sus familias estuvieran vivas, y de otras del año pasado que también pusieron la querella y a unas le dieron la querella para que ellas mismas vayan a entregárselo al marido y Sí, otras que la llevan a conciliación. Es decir, el increíble. sistema no funciona en la medida de prevención cuando la mujer pone la querella en República Dominicana. Doctor, una pregunta. Usted acaba de señalar de lo, vamos a decirlo de esta forma, para no quizás usar la palabra fácil, de lo fluido que puede ser que profesionales, que hay muchísimos, como usted señala, eh,
puedan hacer evaluaciones a esa persona que fue demandada, que inmediatamente hay que guardarla, que lo primero que hay que hacer es guardarlo, encarcelarlo, en la forma que sea. Esos test que usted señala, esas evaluaciones que usted acaba de mencionar, son evaluaciones que están altamente comprobadas como eficientes en determinar que esa persona real y efectivamente responde a esos tipos de comportamientos que usted señaló, de un psicópata, de un problema. O sea que no es que tampoco vamos a inventar la fórmula del agua tibia. Ya los profesionales tienen esquemas establecidos para que rápidamente se puedan dar cuenta de que esa persona es un peligro. Sí, pero en otros países, amigo, sí, un juez con un individuo de riesgo de peligrosidad por violencia intrafamiliar doméstica y que ponga en riesgo una familia, en ningún país desarrollado, un juez se toma el atributo personal de él conciliar y mandarlo para su casa si no tiene en su carpeta una evaluación psiquiátrica y un diagnóstico del perfil psicosocial y de personalidad de ese sujeto. Eso solamente se hace en República Dominicana. Y ahí, doctor, déjeme decirle algo. Ahí se da una situación, se da la siguiente situación. El fiscal o el que recibe la querella, cuando tiene el aval de técnicos especializados en el área, con capacidad probada, e incluso desde el punto de vista de su responsabilidad, en cierta forma, se protege de que si toma una decisión fue basada en la opinión de técnicos especializados. Ahora, ¿qué pasa, doctora? ¿Y cuál es su opinión en este sentido? Existen hoy en día vamos a llamarle de esta forma, el establecimiento de consecuencias proporcionales para estos fiscales y para incluso en el caso que se dé con profesionales que se puedan prestar también, porque todo es posible, que se puedan prestar, porque sabemos cómo se mueve aquí cuando hay gente poderosa, psicópatas poderosos, asesinos, monstruos, que también le saben llegar a los profesionales. Ahora, aunque es mucho más difícil que quizás que llegarle al otro, pero existen establecidas y es que no se aplican las consecuencias para que esa persona que cometió esa imprudencia y por eso, o esa negligencia y por eso se ha dado lugar a muertes, que esa persona sea incluso enjuiciada por homicidio por negligencia, en cierta forma. No sé cómo le llamen el término. En República Dominicana, lamentablemente, el Código Penal no establece eso que tú dices. Y todavía el amparo de determinación de la ley descansa en ese Código Penal y de un hombre que lo ejecuta. Pero que el efecto de multicausalidad y de auxiliarse de los profesionales que existen para ayudar a la justicia. Es penoso que no lo usan en la prevención. Sin embargo, cuando ya pasan los hechos y ahora lo van a detener si lo agarran y lo ponen en la justicia, entonces sí piden las evaluaciones después. Fíjate que es una distorsión. Después piden las evaluaciones. Sin embargo, todo el mundo sabe que esas personas que tienen recurrencia, que de manera periódica ningún agresor de ese nivel, no es como dice la gente del pueblo, de que se le metió el diablo ese día. No, no, amigo. Eran cosas anunciadas ya y Esos prácticamente ya tienen conocidas. tienen un sistema de creencia distorsionado, limitante, amparado en una cultura machista, donde tienen un criterio patrifocal que se han asignado y la cultura le ha asignado unos roles donde ellos se encuentran que por ser proveedor son dueños de su mujer, de sus hijos y de la familia. Tienen un sentido de pertenencia exagerado, tienen un sobreapego y una angustia de separatidad no resuelta frente a su pareja y son de los que tienen el criterio de que mía o de nadie
o si me Exacto. deja la mato. Entonces, cuando un hombre de esas esferas culturales, con un sistema de creencia montado, con pobre educación o con abuso de sustancia, o un individuo perturbado con mal manejo de la ira o trastorno del control de los impulsos. Y cuando tú lo buscas perfiles, que para eso va una trabajadora social y se tira al barrio y le hace una evaluación de la familia, porque la mayoría de ellos no tienen buena relación con Claro. las figuras primarias, mamá, papá, hermanos, tíos. Los hijos anteriores tampoco tienen buenas relaciones de apego. Que Y tienen conductas ya que fácilmente le son indicadores. claro, Claro. entonces la trabajadora social hace el levantamiento en el sector, le hace el levantamiento a la familia y determina los indicadores de riesgo psicosocial que tenía de acoso, de maltrato frente a la familia. Y la psicóloga hace la evaluación psicométrica, la evaluación emocional, la historia clínica, el psiquiatra hace una evaluación psicopatológica de la personalidad, un historial, y lógicamente se hace la prueba de doping de droga, se hace una resonancia del cerebro para determinar tumores o una electroencefalograma para evitar si hay epilepsia o compromiso a nivel frontal. Y ya con eso, que en 48 a 72 horas se puede instrumentar un diagnóstico precoz para que le sirva a la justicia y determinar la condición de salud mental de ese individuo que ha sometido a una familia y a una mujer al hostigamiento y a la amenaza. Es lo que se debe de hacer. Claro. Para eso no hay que tener muchos recursos y para eso no hay que buscar muchas cosas. Es simplemente la Procuraduría. Aquí le quiero hacer un llamado en tu programa a mi querida amiga Miriam Germán. Eso es solamente pedirle a los fiscales que tienen que valerse la unidad de psiquiatría forense para antes de terminar poner en libertad a esos hombres por violencia intrafamiliar y por amenaza y maltrato a la mujer, que tengan que cumplir esas 72 horas de apresamiento y determinación para poder hacer prevención. Prevención. Doctor, tenemos en esa misma línea, tenemos en el país, y cuenta la Procuraduría General de la República, con el personal suficiente, capacitado, bien pago. Cuando digo bien pago, digo justamente remunerado, que por lo menos puedan contarse con un personal acorde con los niveles de preparación que exige manejar una problemática tan preocupante y tan difícil, como difícil en el sentido de lo que involucra, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que van prácticamente a decidir vidas con diagnóstico que hagan. Porque si lo vemos en el sentido estricto de la palabra, ese personal de apoyo que usted está señalando, psiquiátrico, psicológico, trabajadores sociales, en cierta forma se van a constituir en personas que van a evitar que ocurran muertes, que ocurran maltrato, una serie de cosas. Si yo le pregunto a usted, doctor, ahora mismo usted dijo al principio que hay una cantidad de psicólogos, una cantidad de trabajadores sociales que están locos por trabajar. Le digo, ¿hay suficiente o debiéramos meter muchos más a que se integren a la Procuraduría y a todos los estamentos que tienen que ver con esta área? Pero normalmente no es nombrar mucha gente, es un equipo en la capital, un equipo en Santiago, uno en la zona del este y uno que por sur, para el sur. Son, son 3 unidades o 2 unidades que se puedan movilizar o que esas personas lo puedan Doctor, pero movilizar. son muchos casos, doctor, son muchos. O sea, si usted mueve un equipo y si se dan, por ejemplo, 50 casos de maltrato, de violencia doméstica, de crímenes o lo que sea, o de estas situaciones de indicadores claros de hombres que son maltratadores, si es el término, si son violentos. O
se necesita un personal que por lo menos pueda distribuirse, porque yo dice, nada más tenemos 5 gente aquí, eso tenemos que repartirlo en todos los lados. Sí, pero tú sabes que si tú te pones a ver el impacto del costo que tiene en la sociedad, cada vez como hoy, que se quedan 4 niños huérfanos. Pero que por eso que le digo que ojalá pues tengamos más gente. ¿Verdad? Yo creo que el Estado Dominicano debe de priorizar la inversión social en la familia. De acuerdo. Debe de priorizar la protección a la mujer. Es que no podemos seguir a reaccionar en un SOS cada vez que hay un acontecimiento. Entonces decimos que vamos a actuar, que vamos a hacer, pero siguen los mismos casos ocurriendo y no tenemos un perfil, desgraciadamente, no hay un perfil único que diga quién es el psicópata, dónde está, dónde vive y cómo es. Tenemos que hacer esos diagnósticos de prevención, de indicadores de alto riesgo y de alta peligrosidad en hombres violentos. Ya los otros casos son programas de psicoeducación, donde muchos hombres van a los talleres y a la charla para, dentro del programa de conciliación, que siempre se mandan cuando no hay querella, porque la justicia es muy clara. Cuando ya usted pone la querella, usted no puede ir a conciliación. Claro. Y cuando usted da golpe, usted no puede ir a conciliación. Entonces yo no entiendo cómo fue que este juez lo mandó para su casa. Doctor, vamos a tomar nuestra primera breve pausa y continuaremos con este tema y otros más, aprovechando su participación con nosotros aquí en Sin Esquemas.